Vamos a estar en la palabra del Señor este domingo y vamos a estar continuando nuestro estudio del Evangelio de Marcos en Marcos capítulo 12. Y vamos a estar en los versículos que van desde el 35 hasta el 37. Marcos capítulo 12, versículos del 35 al 37. ¿Cuál es? Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuál es la cuestión más importante? ¿Cuál es la pregunta más importante que debes de responder en tu vida? Le pregunté a ChatGPT cuál era esa pregunta más importante y me dio dos preguntas desde una perspectiva filosófica basada en la sabiduría humana. Y las dos preguntas más importantes desde el punto de vista filosófico son: la primera, ¿para qué estoy haciendo lo que hago? Y la segunda pregunta era: ¿qué le da sentido a mi vida? Para el ChatGPT estas son las dos preguntas más importantes. Si lo miramos desde una perspectiva romántica, amorosa, ponía dos preguntas. La primera, una pregunta que casi todos hemos hecho, es: ¿quieres casarte conmigo? Y la segunda pregunta era si formábamos una familia. Sin embargo, en esta mañana vamos a estudiar la pregunta más importante que toda persona debe de responder. Vamos a contestar la pregunta que toda persona se debe hacer y que toda persona debe de contestar. La no omisión o la no respuesta a esa pregunta también implica un no. Es decir, este pasaje que vamos a estudiar esta mañana implica la pregunta más trascendental que alguna vez podría hacerse. Fijaros, dice versículo 35, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Es una pregunta similar a la que en un tiempo antes el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos. ¿Quién decís que soy yo? ¿Verdad? En Mateo capítulo 16, versículo 15. La pregunta es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Cristo en tu vida? Y la respuesta que cada persona dé a esta pregunta va a determinar su destino eterno. Fijaros, dice Marcos capítulo 12, versículos del 35 al 37. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Cuándo tiene lugar este pasaje? ¿Cuándo tiene lugar este episodio? ¿Cuándo tiene lugar este momento en la vida del Señor Jesucristo? Pues si recordáis, el Señor Jesucristo se encontraba enseñando en el templo. Y este pasaje tiene lugar el mismo día en el que ocurrieron las tres preguntas anteriores, ¿verdad?, que estudiamos la semana pasada. Es decir, este pasaje tiene lugar el miércoles de la semana en la que el Señor Jesucristo muere en una cruz. Y para
ponernos en el contexto de ese momento, debemos de hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién era el Mesías para los judíos? ¿Qué esperaban o quién creían que era el Mesías para los judíos? Históricamente, los judíos, como ya venimos estudiando, ¿verdad?, a lo largo de todo el Evangelio, veían al Mesías tan solo como un hombre. Lo veían como un gobernante terrenal con un gran poder y una gran influencia en Israel sobre el resto de las naciones. Ellos pensaban que el Mesías, ese hombre, iba a conquistar a los enemigos de Israel. Iba a conquistar al Imperio Romano y a todos los enemigos de alrededor, y que en él se iban a cumplir todas las promesas que habían sido hechas a Abraham, que se repitieron a sus descendientes y que reiteraban y expandían las promesas dadas a David acerca de un rey y acerca, ¿verdad?, de un reino que había de venir. Ellos sabían que el Mesías debía de ser un descendiente de David y ellos pensaban que este Mesías iba a derrotar a los enemigos y establecer ese reino, un reino glorioso. Es decir, para los judíos, para los líderes religiosos y para todo el Israel de ese tiempo, el Mesías iba a ser el Salvador de la nación, pero no un Salvador personal. Ese era lo que ellos pensaban. Ese era el contexto en el que estamos. Pero ¿qué había sucedido ya ese miércoles? Si recordamos, como hemos estudiado, ¿verdad?, en las anteriores predicaciones, ese mismo miércoles por la mañana, el Señor el martes, si recordáis, había echado a todos los comerciantes del templo, y ese miércoles vuelve al templo y empieza a enseñar. Y se dirigen a él los dirigentes judíos y exigieron saber acerca de Jesús. Fijaros en Marcos capítulo 11, versículo 28. Recordar, versículo 27, volvieron entonces a Jerusalén y andando a él por el templo, es decir, ahí comienza el miércoles, versículo 27, ¿quién viene a él? Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, es decir, los principales líderes judíos. Y le dicen, versículo 28, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Por qué le hacen esas preguntas? Si recordáis, ¿qué es lo que pensaban estos líderes religiosos de Israel sobre el Señor Jesucristo? Lo podemos describir con una sola palabra. Y es que lo odiaban. Lo odiaban. Tal como venimos estudiando a lo largo de todo el Evangelio, odiaban al Señor Jesucristo porque atacaba su teología, atacaba su sistema de obras, atacaba su hipocresía, atacaba el comercio que estaban haciendo en el templo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, estos líderes religiosos lo odiaban al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo trataban de blasfemo. Por eso le preguntan, ¿con qué autoridad y quién te dio autoridad? Es decir, el Señor Jesucristo afirmaba ser Dios encarnado y ellos lo odiaban por esto. ¿Y qué pasaba? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese mismo instante? Que los líderes religiosos de Israel estaban desesperados. ¿Por qué? Por eliminar a Jesús. De hecho, después de esa pregunta, vemos como estos principales líderes religiosos hicieron 3 intentos para atrapar, para destruir y para desacreditar al Señor Jesucristo, ¿verdad?,
delante de las autoridades romanas. Y lo estudiábamos, ¿verdad? Primero le hicieron una cuestión sobre el tributo, ¿verdad? Para pillarle. Luego los saduceos le preguntaron acerca de la resurrección. Y finalmente, si recordáis, hace 2 semanas, le preguntaron acerca de cuál era el mandamiento más importante para ver si realmente reconocía las escrituras del Pentateuco o estaba por encima de ellas. ¿Y qué es lo que sucede? Imaginaros estos 3 momentos que suceden de forma correlativa en ese mismo día, y justo después de esto aparece el pasaje en el cual nos encontramos en esta mañana. Y en un simple vistazo vemos algo diferente. Ahora no son los principales líderes religiosos los que preguntan, sino que es el Señor Jesucristo quienes le plantea la pregunta que ellos son incapaces de responder. Fijaros, llegamos al primer punto de nuestro bosquejo y es la pregunta de Jesús. Versículo 35. La pregunta de Jesús. Dice la palabra del Señor: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Es decir, Jesús comienza el debate con los dirigentes religiosos judíos mientras estaba en el templo, ¿verdad? Y le hace esta pregunta. Y a pesar del rencor, a pesar del odio de estos líderes religiosos le tenían al Señor Jesucristo, el Señor no les hace esta pregunta para pillarles. No es como ellos que iban a pillarles, que iban a desacreditarle, que iban a acusarle, sino que el Señor, fijaros, les hace esta pregunta para mostrarle el mensaje del Evangelio. De hecho, fijaros, no todos los escribas y fariseos odiaron al Señor Jesucristo, sino que la palabra del Señor registra que algunos de esos escribas y fariseos creyeron el mensaje del Evangelio. Tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de José de Arimatea, y tenemos el ejemplo de Nicodemo en Juan capítulo 3. La pregunta del Señor Jesucristo tenía un ofrecimiento de salvación. Y para completar esta pregunta, porque esta pregunta aquí nos puede resultar algo incompleta, es necesario que nos vayamos al Evangelio de Mateo, al relato paralelo. Vamos a ir a Mateo capítulo 22. Y ahí vamos a entender esta pregunta. Mateo capítulo 22, versículos 41 al 46. Fijaros, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? Esta fue su primera pregunta. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, y ya vemos, ¿verdad? Igual que sucede en el Evangelio de Marcos, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Es decir, el Señor le hace esta pregunta: ¿qué pensáis del Cristo? La pregunta, como veíamos en la introducción, más trascendental que toda persona se tiene que hacer. ¿De quién es hijo?
Y fijaros, dice la palabra del Señor, que ellos respondieron de David. Y Marcos, en nuestro evangelio que estamos estudiando en el capítulo 12, retoma la conversación. Jesús se volvió a sus discípulos y a la multitud reunida en el templo y les pregunta, ¿cómo dicen? Es decir, después de eso que ellos le dijeron de David, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Primera pregunta que el Señor hizo en Mateo, ¿quién es el Cristo? Ellos le responden de David y el Señor hace la pregunta que encontramos en el Evangelio de Marcos. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Por qué hace el Señor esta pregunta? ¿Cuál es la implicación de la pregunta? Fijaros, el Señor, la implicación de la pregunta del Señor es, ¿cómo pueden estos escribas decir que el Mesías solamente y meramente es descendiente humano de David? Ellos se quedaron con eso. ¿De quién es el hijo? Ellos dijeron, de David. ¿Cómo pueden simplemente decir que el Mesías, Dios encarnado, es simplemente el descendiente de David? Fijaros, esto desmascara el punto de vista erróneo que tenían del Mesías. El Mesías no iba a ser solamente un militar, un líder político poderoso que iba a liberar a Israel de sus enemigos. Fijaros, las respuestas dadas por la élite, por estos líderes religiosos cuando dijeron de David, era correcta, sí, pero era una respuesta incompleta. El Antiguo Testamento enseña que efectivamente el Mesías iba a ser descendiente de David. Vamos a ir por un instante al segundo libro de Samuel, capítulo 7, en lo que conocemos, ¿verdad?, como el pacto davídico. Dice segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 14. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, es decir, de tu descendencia, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Fijaros. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Versículo 16, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y fijaros, y tu rostro, y tu trono, será estable eternamente. Es decir, de David iba a venir ese Mesías. De hecho, todo el mundo reconocía al Señor Jesucristo como hijo de David. De hecho, lo hemos estudiado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 27 dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Es decir, todos los judíos reconocían a Jesús como el hijo de David. Mateo capítulo 15, versículo 22 dice que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija, que es gravemente atormentada por un demonio. Lo estudiamos hace unas semanas cuando el Señor Jesucristo ese lunes entró por Jerusalén. Le decían, Hosana, hijo de
David. No solamente el pueblo lo reconocía, sino que si estudiamos la genealogía humana del Señor Jesucristo, vemos como él era descendiente de David. ¿Por qué? Porque José, su padre terrenal, era descendiente de David, y María, su madre, como dice Lucas capítulo 3, versículos del 23 al 28, eran descendientes directos de David, por lo que Jesús también lo era. Es decir, habían respondido correctamente, sí, pero de forma incompleta. De hecho, fijaros, la segunda parte de nuestro bosquejo en esta mañana, vamos a ver la invitación final de Jesús. La invitación final de Jesús, dice versículos 36 y 37, porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Como he dicho, la creencia de los judíos era correcta, pero era incompleta. Ellos creían que iba a ser un humano descendiente de David que iba a liberarles. Sin embargo, fijaros lo que el Señor les responde. Y para ello utiliza el Salmo 110, un salmo mesiánico. Vamos a ir al Salmo 110 para entender lo que el Señor Jesús dice. Y fijaros, de nuevo va al Antiguo Testamento. Ellos que se hacían entendidos de la palabra. Dice Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo ha sido utilizado ampliamente, ¿verdad? A lo largo de todo el Nuevo Testamento. Lo encontramos en Hechos, en el capítulo 2, versículos 34 y 35, en Hebreos, capítulo 1, versículo 13, y también Pablo lo cita en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 25. Pero fijaros, Salmo 110, versículo 1, dice Jehová, dijo a mi Señor, un salmo de David, siéntate a mi diestra. ¿Qué está pasando aquí? Que el Mesías, tal como nos enseña este versículo 1, no podía ser un simple ser humano. ¿Por qué? Porque el rey David, ¿cómo se dirige a él? Jehová dijo ¿a qué? A mi Señor. Es decir, David se refiere al Mesías como su Señor, por lo que no era simplemente un descendiente suyo, sino que el rey David está reconociendo que Jesús es 100% Dios. ¿Qué argumento más sencillo, verdad? ¿Qué argumento más poderoso y convincente que, fijaros, los judíos hasta el día de hoy no pueden echar para atrás? De hecho, muchos judíos, aún hoy, para evitar esta obvia realidad de que David, el gran rey David, llama al Señor Jesucristo Señor, niegan que este salmo sea un salmo mesiánico. El pueblo judío y los eruditos judíos dicen que este salmo no se estaba refiriendo al Mesías, sino que se refería a Abraham o a Melquisedec o a un líder judío intertestamentario que se llamaba Judas Macabeos. Aún hoy niegan la deidad de Cristo. Aún hoy dicen que aquí en la Biblia hay error y que simplemente David se equivoca a llamarle al Señor Jesucristo como su Señor.
Pero ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos enseña? Que el mismo David llamó al Mesías su Señor. Y que la palabra de Dios ha sido revelada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, y es infalible, es inerrante, es decir, no tiene error ni nos lleva al error. Y fijaros, no solamente David reconoce al Mesías como su Señor, sino que continúa este versículo 1 del Salmo 110 y dice el rey David al Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué implica esta afirmación? Está elevando al Mesías a la diestra. Y poner al Mesías a la diestra simboliza que Él es coigual con el Padre en rango y autoridad. Y que por tanto está reafirmando la deidad del Señor Jesucristo. Y este gobierno del Mesías será absoluto cuando Dios ponga a los enemigos por estrado de sus pies, como dice Mateo y el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, el Antiguo Testamento no solamente nos revela la humanidad del Mesías como hijo de David, descendiente de David, sino que también, como hemos visto en este versículo 1 del Salmo 110, nos revela la deidad del Mesías, exaltado a la diestra del Padre. Por lo que podemos afirmar que el Señor Jesucristo es 100% Dios y a su vez es 100% hombre. Que el Señor Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Y la Biblia nos lo muestra. La Biblia nos muestra la humanidad de Cristo y nos muestra la deidad de Cristo. Fijaros, la humanidad de Cristo, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 3, cuando dice: era del linaje de David según la carne. O cuando comenzamos a leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 y dice, refiriéndose al Señor Jesucristo en el versículo 52, cuando dice: crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No solamente esto, sino que vemos como el Señor Jesucristo en su humanidad tuvo todas las limitaciones físicas que podemos tener tú y yo. Sintió hambre, ¿verdad? En Mateo capítulo 4, cuando fue tentado, tuvo sed, estuvo cansancio, experimentó el gozo, el dolor, el amor, la compasión, se enojó, lloró, ¿verdad? Todas esas emociones y todos esos sentimientos. Pero también la palabra del Señor nos muestra claramente la deidad del Señor Jesucristo. Fijaros en Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O vemos también como el Señor Jesucristo durante su ministerio toma el nombre sagrado de Dios, de Jehová, cuando dice yo soy. Fijaros Juan capítulo 8, versículo 58, dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La realidad es que estos líderes religiosos, estos dirigentes judíos, a diferencia de lo que hoy piensan estos sectarios judíos modernos, entendieron claramente lo que el Señor les quiso decir, porque mostraron una reacción. Fijaros en Marcos, capítulo 12,
¿Cuál fue la reacción de estos líderes religiosos? Versículo no me aparece, pero he perdido la cita, pero dice que trataron de apedrearlo. ¿Por qué? Por blasfemo, ¿verdad? Dice el texto bíblico. Filipenses capítulo 2, versículo 6 declara que siendo en forma de Dios. O Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Señor Jesucristo durante su ministerio utiliza muchos nombres que fueron usados por Dios en el Antiguo Testamento. Aparece yo soy, como hemos visto, pastor, juez, santo. Aparece también el Señor del día de reposo, como estudiamos hace unos días, Salvador. Además, en el Señor Jesucristo vemos cómo posee los atributos incomunicables, es decir, aquellos que son únicos de Dios y que no tienen analogía en el hombre. El Señor Jesucristo es eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente, es inmutable, es soberano. Además, el Señor Jesucristo hizo cosas que solo Dios puede hacer. Sustenta la creación, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 17. Da vida, perdona los pecados, hace que la palabra del Señor permanezca para siempre. Por lo tanto, fijaros cuál es la conclusión de este pasaje. Versículo 37. Gran multitud del pueblo le oía de buena gana. La apatía del pueblo le oía simplemente de buena gana. Pero ¿qué pasó 2 días después? Esto era miércoles, al final del día, 2 días después. Todo el pueblo pedía a gritos que lo ejecutaron. Los líderes religiosos odiaban al Señor Jesucristo. Otros simplemente estaban siendo entretenidos por él. Pero fijaros, ninguno de los que había allí en el templo, que habían visto como hasta el mismo rey David llamaba al Mesías como su Señor, ninguno de ellos se postró ante la presencia del todopoderoso Dios encarnado para arrepentirse y confesarle como Señor y Salvador. De hecho, lo que sucede a continuación es que estos líderes religiosos llevaron a cabo una serie de juicios simulados y de manipulaciones delante de los romanos. ¿Para qué? Para mostrar que el Señor Jesucristo debía de ser ejecutado. El Señor le estaba dando la última oportunidad. Habían escuchado, de hecho, si os fijáis, dice en el versículo 34, no están lejos del reino de Dios. El Señor vio oportunidad y les dio esa última invitación. Les dijo, fijaros, yo no soy simplemente un descendiente de David, sino que soy el Mesías. Soy Dios encarnado. Soy aquel que os puede salvar de vuestros delitos y pecados. Quería que cambiasen esa equivocación. Se fue al Antiguo Testamento, pero eso solamente hizo que aumentase la culpa de ellos. Estaban cegados por su odio. Estaban ciegos por las tinieblas de su pecado, que no pudieron ver la luz del mundo. El Señor les hizo esta pregunta: ¿quién decís que soy yo? ¿Quién es el Cristo? ¿Y tú?
¿cómo vas a responder la pregunta? ¿Quién es Jesús? Puedes seguir negando al Señor Jesucristo como tu Salvador. Puedes seguir negando la evidencia de la palabra del Señor. Puedes seguir cegado en tus delitos y pecados. Puedes seguir cegado amando las cosas de este mundo. Puedes seguir cegando, reconociendo a Cristo como un personaje influyente de la historia de Israel o de la historia del mundo contemporáneo, pero simplemente no más que ello. O puedes responder la pregunta reconociendo al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador y como Dios. Si eso lo haces, las promesas del Señor son que tienes vida eterna. Esta es la pregunta más importante que toda persona se debe de hacer. ¿Quién es el Cristo? Amén.